Pero no solo quería hablar de eso, quería hablar del tema central después de una decisión, de un giro en esta novela de la pensión vitalicia para Alberto Fujimori. Como todos ya sabemos, el expresidente venía haciendo un trámite solicitando que se le pague 15.600 soles mensualmente como corresponde a un expresidente. El Congreso lo hizo bajo la presidencia de Alejandro Soto, lo pasaron como un trámite administrativo, un trámite de la Oficina de Recursos Humanos, de la Oficina Jurídica, que sean los administrativos los que decidan esta polémica, esta polémica finalmente decisión de ir con la reactivación de un pago mensual a Alberto Fujimori. ¿Qué pasó allí? Bueno, cambió la presidencia del Congreso, entró Eduardo Salguana y anoche sorprendió con una declaración donde decía: esta gestión en la presidencia del Congreso escucha a la opinión pública. Ha escuchado a quienes están rebatiendo, a quienes están oponiendo a la pensión y voy a pedir, ha dicho Eduardo Salguana, que se suspenda el pago de los 15.600 soles a Alberto Fujimori. Voy a pedir detenerlo para hacer unas consultas a expertos. Vamos a escuchar cómo lo dijo, porque ojo que se podría venir una crisis fuerte en la interna Fujimorismo Alianza para el Progreso. Llegaron juntos a la mesa directiva, pero la primera decisión que toma Eduardo Salguana en el poder es decir: te cierro la pensión, te cierro la posibilidad de cobrar 15.000 soles al mes a Alberto Fujimori porque es polémico para la ciudadanía. Ha habido respuesta inmediata del fujimorismo. Pasó media hora y ya tenías a Patricia Juárez declarando en contra de esta medida. O sea, se puede venir una bronca cataclísmica ahí en el Congreso. Lore, vamos a escuchar a Eduardo Salguana. Desde la presidencia del Congreso de la República hemos tomado la decisión de proponer a la mesa directiva en la reunión que sostendremos el día de pasado mañana una propuesta para que iniciemos una etapa de consultas en relación al otorgamiento de la pensión al expresidente Alberto Fujimori. Y mientras dure este proceso de consulta a entidades especializadas, a especialistas en la materia, vamos a proponer que se suspenda el otorgamiento de esta pensión. Bueno, ahí está entonces la declaración de Eduardo Salguana, que está mostrándose de espaldas a lo que el fujimorismo consiguió, diríamos, de una manera acelerada, express y bastante caleta. No, claro, porque así fue también. Después todos se hacían los locos, ¿no? Porque Alejandro Soto lanzaba su tuit diciendo: yo no lo aprobé. Eduardo Salguana, cuando recién asume la mesa, dijo: eso se tramitó en la mesa anterior. O sea, nadie sabía concretamente cómo el tema había pasado, porque ningún presidente decía: sí, pues, yo lo decidí, mi mesa directiva lo aprobó, porque si había una consulta supuestamente positiva, técnica, por parte del Congreso, ellos simplemente dijeron: ah, ok, si me están diciendo va. Pero es curioso porque se supone, y retrocediendo a la elección de la mesa directiva, que Keiko Fujimori no quería al señor Salguana en la presidencia, ¿no? ¿Y cómo se revierte la decisión? Dicen que por decisión o pedido de Alberto Fujimori. Entonces, ¿tú te imaginas que la primera decisión de Eduardo Salguana como presidente del Congreso ya, gracias a Alberto Fujimori, sea quitarle la pensión a Alberto Fujimori? Y más Judas imposible. Claro, algunos hablan y dicen: oye, ¿qué tal traición la de Alianza para el Progreso, que se junta con el fujimorismo para mantener el control en la mesa directiva y después en el poder Eduardo Salguana dice: le quito la pensión ni un mes a Alberto duró la Fujimori? amistad. Pero esto también tiene sentido de cara a la ciudadanía, Lore. Sí, lo que puede estar haciéndose APP es decir: curémonos en salud, no empecemos una gestión nueva a la cabeza del Congreso con tanta crítica. Y APP realmente siempre hace eso, ¿ah? APP a veces ha pasado en votaciones que te dice: yo voy a votar de tal forma, y luego terminan votando exactamente en otro sentido. APP siempre por eso ha sido una fuerza dirimente complicada, porque no estás seguro realmente a dónde va a terminar volcando su apoyo. Vamos a recordar la pregunta que les estábamos haciendo a todos los que nos están viendo en el noticiero ahora. ¿Estás de acuerdo con que se suspende el pago de la pensión de Alberto Fujimori? El Congreso está dando marcha atrás, el Congreso está retrocediendo en palabra de su presidente. Escanea y participa. Lore, aquí también hay no solo relación tensa, peligrosa entre APP y el fujimorismo, que es la fuerza que mantiene el Parlamento, que sostiene el Parlamento,
sino también tienes inmediatamente la situación, el debate de si deben los expresidentes peruanos recibir o no pensión vitalicia. ¿Qué pasó? Este debate se está dando con Alberto Fujimori, pero ya se dio con Manuel Merino y Francisco Sagasti, dos presidentes que llegaron al poder vía presidencia del Congreso. En este caso, el Congreso analizó esos dos casos, Merino y Sagasti, y dijeron: no merecen, no tienen que tener una pensión vitalicia, un sueldo mensual de 15.600 soles, hasta lo que dure su vida. No tienen que tener ese dinero porque no han sido presidentes electos por el voto popular. Se definió esa situación, se entendió eso, expertos opinaron sobre eso, pero después vas a la Constitución y hay un artículo que te dice que los expresidentes merecen una pensión y que se suspende el pago de esta pensión si han recibido alguna acusación constitucional en el Parlamento. Y claro, allí se ha generado el debate con Alberto Fujimori porque desde el fujimorismo lo que te dicen es: ya fue indultado Alberto Fujimori, ya se borraron sus delitos, ya se borró esa situación dolosa que le impedía cobrar su pensión vitalicia. Pero algunos abogados constitucionalistas más bien dicen: no, Alberto Fujimori fue indultado, solo se le cambió su condena en prisión para que pueda estar en libertad, pero él sigue siendo culpable por los delitos que cometió. Y también recuerdan esta norma, que Alberto Fujimori fue acusado constitucionalmente y se le declaró la vacancia a su cargo en un Congreso de la República. Entonces, con esas ideas se ha abierto todo un debate, Lore, y lo que parece estar haciendo Alianza para el Progreso es decir: lo suspendo temporalmente hasta que nos pongamos de acuerdo en los alcances de esta norma de las pensiones para los expresidentes. Y probablemente, bueno, y en el tema de las pensiones, a ver, a Manuel Merino ya tenía pensión, a pesar de que fue medio minuto presidente, le dieron la pensión, porque lo aprobó la mesa directiva en su momento. Lo que pasa es que luego se la quitaron porque no se la querían dar a Francisco Sagasti. Acuérdate que Francisco Sagasti lo dejaron en la puerta entregando la banda porque ni siquiera lo dejaron ir al Parlamento a hacer lo normal, que es entregarle la banda al siguiente presidente. Algo que en el Perú es casi rarísimo porque todos acaban peleados, fugados o vacados. Pero lo correcto no lo permitió. Lo dejaron en la puerta, que dos presidentes no podían estar juntos en la misma sala al mismo momento. Y por Sagasti es que terminan quitándole la pensión a Merino, porque la realidad es que Valentín Paniagua cobró pensión y luego lo hizo sus viudas, sus deudos, y no hubo ningún problema y nadie dijo ni pío en su momento, porque expresidente es expresidente. Acá se quieren hacer los locos y hacerlo, pero al final del día, ¿qué va a pasar con Alberto Fujimori? Ya no va a cobrar pensión, pero esto es solamente decisión de APP, que quiere congraciarse con la ciudadanía, que quiere un poquito de apoyo popular, o esta es una indicación de Palacio, porque al final del día, APP tiene sitio y tiene poder en el Ejecutivo. De hecho, Lore, más bien creo que a veces las indicaciones van en el sentido contrario, del Congreso a Palacio de Gobierno, me parece que van también puede ser, sí. En muchos casos las indicaciones. Pero vamos a ver lo que declararon un integrante de la mesa directiva, el congresista Alejandro Cabero, que da su posición sobre las pensiones a los presidentes, y el congresista José Cueto, que dice: para mí ningún presidente debería recibir pensión vitalicia. Vamos a escuchar estas dos opiniones, después te cuento lo que dijo Patricia Juárez del Fujimorismo. El tema del derecho a la pensión en el Parlamento históricamente se ha visto de forma técnica y de forma jurídica. El día que tú politizas por qué le das a un presidente sí y a otro no, eso creo que no es conveniente. Yo pienso también que aquí el que, por ejemplo, ha sido vicepresidente y luego asumido como presidente, tampoco debería tenerlo. El que finalmente ha ganado la presidencia, ¿no?, de la República por elección y mandato popular, es el que debería tener una pensión. Yo personalmente creo, y lo he dicho siempre, que no deberían haber pensiones vitalicias de nadie, ¿no? ¿Qué va a hacer el presidente del Congreso? Ahí tiene a Fuerza Popular sentado al costado. No sé si apoyará esa moción, no creo. Ajá, ahí había algunas reacciones. ¿Qué dijo anoche Patricia Juárez, primera vicepresidenta ahí al lado de APP, de Eduardo Salguana? Dijo: esta pensión fue bien dada, estuvo bien dada la pensión. O sea, fue un tema que se analizó y se dio. Y Fuerza Popular va a defender esa posición. Pero se va a quedar un poquito solo, ¿no? Porque si APP cambia de opinión, Podemos también cambia de opinión y ya tiene la misma cantidad que APP.
desde la izquierda tampoco no va a encontrar ningún eco, habían posiciones de reconsideración incluso. Entonces, los fujimoristas solos tampoco son mayoría. ¿Ah? Exacto, y lo que tienes es una decisión que ya estaría conversada entre APP, Avanza País y Perú Libre para dejar sin efecto la pensión Bueno, y de Podemos, Alberto ¿no? Fujimori. Al final del día, Podemos también es castillista hoy en día, ¿no? Entonces ya tienen 14 miembros. Claro, ahora es interesante ver que esta decisión se toma en la mesa directiva, busca un poco de respaldo. Mañana en esta reunión Eduardo Salguana Lore